Esther 8:13-10. Un ejemplar del decreto en el que se promulgaba la disposición en todas las provincias se hizo público a todos los pueblos, para que ese día los judíos estuviesen preparados para tomar venganza de sus enemigos. Los mensajeros, montando corceles del servicio real, salieron enseguida a toda velocidad con el mandato del rey y la disposición promulgada en la ciudadela de Susa. Mardoqueo salió del palacio real con vestiduras reales violáceas y blancas, una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. Toda la ciudad de Susa estaba exultante y jubilosa. Los judíos gozaron de gloria y alegría, de alborozo y honor. En cada una de las provincias, ciudades y lugares a las que llegó el mandato del rey y su disposición, hubo gran alegría y alborozo para los judíos, banquetes y fiestas, y muchos de los pueblos de la tierra se les unieron, pues el temor a los judíos cayó sobre ellos. Esther 9. El día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, cuando llegó el momento de cumplir el mandato del rey y su disposición, el mismo día en que los enemigos de los judíos pensaban exterminarlos, se cambiaron las tornas y fueron los judíos quienes dominaron a sus adversarios. Los judíos se habían congregado en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para echar mano de quienes habían buscado maltratarlos, y nadie se les pudo resistir, pues el temor a los judíos había invadido a todos los pueblos. Todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los embajadores del rey apoyaron a los judíos porque temían a Mardoqueo, ya que Mardoqueo era admirado en el palacio real. Su fama había corrido por todas las provincias y este hombre, Mardoqueo, seguía engrandeciéndose. Los judíos hirieron a sus enemigos a golpe de espada, los mataron y los eliminaron, e hicieron con sus adversarios lo que les vino en gana. En la ciudadela de Susa los judíos mataron y eliminaron a 500 personas, además de a los 10 hijos de Amán, hijo de Hamdatá, el enemigo de los judíos, cuyos hombres son Pasandata, Dalfón, Aspatá, Porata, Adalías, Aridatá, Palmasta, Arisaí, Aridaí y Yezatá. Los mataron, pero no echaron mano a sus posesiones. Aquel día llegó al rey el número de los que habían matado en la ciudadela de Susa, y dijo el rey a la reina Esther: si en la ciudadela de Susa los judíos han matado y eliminado a 500 personas y a los 10 hijos de Amán, en el resto de las provincias del rey, ¿qué habrán hecho? ¿Qué es lo que pides? Te lo concederé. ¿Qué buscas todavía? Se hará. Esther respondió: si le parece bien al rey que se permita a los judíos que están en Susa hacer mañana lo mismo que se había dispuesto para hoy y colgar de una horca a los 10 hijos de Amán. El rey accedió: que así se haga. La disposición se promulgó en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Los judíos que había en Susa se congregaron también el día 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 personas, pero no echaron mano de sus posesiones. El resto de los judíos que había en las provincias del rey se congregaron para defender sus vidas y librarse de los enemigos. Mataron a 75.000 de sus adversarios, pero no echaron mano de sus posesiones. Sucedió el día 13 del mes de Adar. El día 14 fue un día de descanso con banquetes y alegría, pero los judíos que estaban en Susa se congregaron el día 13 y el día 14, y descansaron el día 15, declarándolo día de banquetes y alegría. Por eso los judíos dispersos que habitan en las ciudades de la diáspora celebran con alegría banquetes y fiestas el día 14 del mes de Adar, y cada uno intercambia regalos con su prójimo. Una vez que el mandato se hizo público en todo el reino, los sátrapas de las provincias, los príncipes y los escribas del rey comenzaron a honrar a Dios porque temían a Mardoqueo. Mardoqueo escribió todo esto y envió cartas a todos los judíos de todas las provincias del rey Asuero, a las próximas y a las lejanas. Ordenaba que todos los años se celebrase el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo como conmemoración de la fecha en la que los judíos descansaron de sus enemigos, tornando la aflicción en alegría, el duelo en fiesta, para transformarlos en días de banquetes, de alegría y de intercambio de regalos de cada uno con su prójimo y también de obsequios a los pobres. Los judíos adoptaron como costumbre todo lo que ya habían comenzado a hacer y lo que Mardoqueo les había escrito, pues Amán, hijo de Hamdatá, el agagita, el enemigo de todos los judíos, había tramado eliminar a los judíos y había echado a Pur, es decir, a suerte, el destruirlos y eliminarlos. Pero cuando Esther compareció ante el rey,
le solicitó que revirtiera sobre su cabeza el documento en el que se había plasmado sus malvados planes contra los judíos. Les colgaron a él y a sus hijos en la horca. Por eso se llama a estos días Purim, del nombre Pur. Así pues, debido a todo lo que se contiene en esta carta y gracias a todo lo que vieron ellos mismos y a lo que se les dio a conocer, los judíos se establecieron y aceptaron para sí, para su descendencia y para todos sus adeptos, que nunca se deberá cambiar el modo de celebrar estos 2 días de como está escrito de ellos y de su tiempo. Estos días serán recordados y festejados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, y estos días de Purim no desaparecerán de entre los judíos, y su recuerdo no tendrá fin en sus generaciones. La reina Esther, hija de Abijail, y Mardoqueo el judío escribieron con toda su autoridad para que esta copia de la carta de Purim tuviera la fuerza de una ley. Después enviaron ejemplares, con palabras de paz y de verdad, a todos los judíos de las 127 provincias del reino de Asuero, para que las fechas de estos días de Purim se fijaran de acuerdo con lo que el judío Mardoqueo y la reina Esther habían establecido para ellos y para sus descendientes, incluyendo lo relativo a los ayunos y clamores. La autoridad de Esther ratificó estas normas de Purim y se consignó en este libro. Esther 10. El rey Asuero impuso un tributo a todo el país y a las islas del mar. Todas las muestras de su autoridad y valor, así como la magnitud de la grandeza con la que el rey ensalzó a Mardoqueo, ¿no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Pues el judío Mardoqueo fue el segundo del rey Asuero, y grande entre los judíos, estimado por la multitud de sus hermanos, buscaba el bien de su pueblo y consiguió la paz para toda su raza. Mardoqueo dijo a todos: estas cosas han sucedido por obra de Dios. Mardoqueo se acordó del sueño que había tenido en el que pudo ver estos acontecimientos. No habían quedado sin cumplimiento. La pequeña fuente convertida en río, la luz que despuntaba, el sol y el agua abundante. El río es Esther, con la que el rey se ha casado y la ha convertido en reina. Los 2 dragones somos Amán y yo. Las naciones son los pueblos que se coaligaron para destruir el nombre de los judíos. Mis gentes son Israel, que clamaron a Dios y fueron salvadas. Sí, el Señor ha salvado a su pueblo. Nos ha librado de todos esos males y Dios ha obrado grandes señales y prodigios como jamás han tenido lugar entre las naciones. Por eso ha establecido Dios 2 destinos, uno para su pueblo y otro para las demás naciones. Estas 2 suertes se han cumplido en el momento, hora y día establecidos por Dios en medio de todas las naciones. Dios se acordó de su pueblo y ha hecho justicia a su heredad. Estos días del mes de Adar, los días 14 y 15 de dicho mes, serán celebrados con asamblea, alegría y gozo ante Dios de generación en generación por siempre en su pueblo Israel. Durante el año 4 del reinado de Ptolomeo y Cleopatra, Dositeo, que afirmaba ser sacerdote y levita, y su hijo Ptolomeo, llevaron la presente carta relativa a los Purim, afirmando que se trataba de la carta auténtica traducida por Lisímaco, hijo de Ptolomeo, originarios de Jerusalén. Proverbios 28, 14, 28. Bienaventurado el hombre siempre temeroso, pero el duro de corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el malvado que domina un pueblo pobre. Príncipe imprudente, opresión abundante. Pero el que detesta la avaricia prolongará sus días. Hombre culpable de homicidio huirá hasta la tumba, que nadie lo detenga. Quien camina con integridad será salvo, pero el de caminos torcidos caerá en uno de ellos. Quien cultiva su tierra se saciará de pan. Quien persigue quimeras se saciará de miseria. El hombre fiel será muy bendecido, pero quien se apresura a enriquecerse no es inocente. No está bien hacer acepción de personas. El hombre es capaz de prevaricar por un bocado de pan. El hombre avaro se apresura a enriquecerse y no sabe que le sobrevendrá la indigencia. Quien corrige a otro al final encuentra mayor favor que el que halaga con su lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice «no es pecado», es compañero del hombre corrompido. Hombre ambicioso provoca querellas, pero quien confía en el Señor prosperará. Quien confía en su corazón es un necio, pero quien camina con sabiduría se pone a salvo. Quien da al pobre no tendrá penuria, pero quien tapa sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando se imponen los malvados, la gente se esconde, y cuando perecen, abundan los justos. Romanos 13, 14, 12.
Romanos 13. Que toda persona esté sujeta a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Las que existen han sido constituidas por Dios. Así pues, quien se rebela contra la autoridad se rebela contra el ordenamiento divino, y los rebeldes se ganan su propia condena. Pues los gobernantes no han de ser temidos cuando se hace el bien, sino cuando se hace el mal. ¿Quieres no tener miedo a la autoridad? Haz el bien, y recibirás su alabanza, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si obras el mal, teme, pues no en vano lleva la espada, porque está al servicio de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal. Por tanto, es necesario estar sujeto no solo por temor al castigo, sino también por motivos de conciencia. Por esta razón les pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios, dedicados precisamente a esta función. Dadle a cada uno lo que se le debe, a quien tributo, tributo, a quien impuestos, impuestos, a quien respeto, respeto, a quien honor, honor. No debáis nada a nadie, a no ser el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido plenamente la ley, pues no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro precepto se compendian en este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo, por tanto, la caridad es la plenitud de la ley. Y esto siendo conscientes del momento presente, porque ya es hora de que despertéis del sueño, pues ahora vuestra salvación está más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día está cerca. Abandonemos, por tanto, las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. Como en pleno día tenemos que comportarnos honradamente, no en comilonas y borracheras, no en fornicaciones y en desenfrenos, no en contiendas y envidias. Al contrario, revestíos del Señor Jesucristo y no estéis pendientes de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Romanos 14. Al que es débil en la fe, acogedle sin entrar a discutir puntos de vista, pues uno cree que puede comer de todo y en cambio el débil come solo verduras. El que come, que no desprecie al que no come, y el que no come, que no juzgue al que come, pues Dios lo ha acogido. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Que se mantenga firme o que caiga es asunto de su Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor es poderoso para sostenerle. Pues hay quien distingue entre un día y otro, y hay quien juzga iguales todos los días. Que cada uno siga su propia conciencia. El que distingue el día lo hace por el Señor, y quien come, come en honor del Señor, porque da gracias a Dios, y quien no come se abstiene en honor del Señor y da gracias a Dios. Pues ninguno de vosotros vive para sí mismo, ni ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Porque vivamos o muramos, somos del Señor. Para esto, Cristo murió y volvió a la vida, para dominar sobre muertos y vivos. ¿Tú por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué desprecias a tu hermano? Todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así pues, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios.